Un jefe encubierto pide el plato especial de la mañana en su restaurante. Se congela cuando la cocina está nueva y expuesta a condiciones más altas. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento de Maple Road Diner mientras Simon Cross estaba sentado en su Mercedes, mirando el establecimiento que había sido su orgullo y alegría durante 12 años. Las letras cromadas de la fachada del edificio brillaban, pero el brillo no podía ocultar la creciente preocupación que le carcomía el pecho. Reseñas de 3 estrellas en la última semana. Quejas del Departamento de Salud. Clientes saliendo a mitad de la comida. Algo se estaba pudriendo en su pequeño imperio perfecto y él tenía la intención de descubrir qué era. Simón se ajustó el bigote falso una vez más y miró su reflejo en el espejo retrovisor. El uniforme de repartidor le resultaba extraño en la piel, muy distinto a sus habituales trajes a medida. Pero tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Había construido Maple Road de la nada, transformándolo de un local decadente y grasiento en el lugar de desayuno más querido de la ciudad. No estaba dispuesto a dejar que se derrumbara sin luchar. La campana sobre la entrada sonó cuando él empujó la puerta. Una bolsa de lona desgastada colgaba sobre su hombro. El aroma familiar de café y grasa de tocino llenó sus fosas nasales. Pero debajo de eso se escondía algo más, algo ligeramente extraño que le revolvía el estómago. Nunca lo había notado antes desde su posición habitual en la trastienda. «Eres el nuevo repartidor», ladró Rudy Martínez, el jefe de cocina que Simon había contratado hacía 3 años. Rudy salió de la cocina, limpiándose las manos en un delantal manchado y con el ceño fruncido como siempre. Ya era hora. Llevamos toda la carga desde la mañana. Simón asintió, manteniendo la voz baja y áspera. Sí, ese soy yo, Rick Thompson. El nombre falso salió de su lengua torpemente. Bueno, Rick, tómate un café y no te metas en problemas hasta que te necesitemos. Booty gruñó y ya se estaba volviendo hacia la cocina. Y no toques nada de mi cocina a menos que yo te lo diga. Mientras Simon se servía café de la cafetera del personal, observó el ajetreo de la mañana con ojos nuevos. Las camareras se movían con practicada eficiencia, pero él notó las muecas sutiles cuando ciertos platos salían de la cocina. Margaret, su camarera jefa desde hacía 8 años, incluso raspó algo de un plato antes de servirlo en la mesa 6. Su corazón se hundió. Fue entonces cuando se dio cuenta de él. Un joven trabajando en la estación de preparación con movimientos tan fluidos que rayaban en lo artístico. Mientras los demás cocineros picaban verduras con precisión mecánica, esta persona manejaba su cuchillo como si fuera un pincel de pintor. Las cebollas cayeron en tiras julianas perfectas. Zanahorias transformadas en precisos cubos binarios. Sus manos nunca se detuvieron, nunca dudaron, como si poseyeran una memoria propia. ¿Quién es el nuevo?, Simon le preguntó a Margaret cuando pasó por la estación de café. Eric Dane, susurró, mirando nerviosamente hacia la cocina. Empezó la semana pasada. Es bastante reservado, pero, Dios mío, ¿ese chico sabe cocinar? Es una pena que Rudy lo trate como basura. Simon observó a Eric trabajar, hipnotizado por la tranquila intensidad que irradiaba el joven. Había algo inquietante en sus ojos, un peso que parecía demasiado pesado para alguien que no podía tener más de 30 años. Las habilidades de Eric con el cuchillo eran extraordinarias, el tipo de precisión que provenía de años de entrenamiento en cocinas de alta gama, no en restaurantes de carretera. Durante la pausa del almuerzo, Simon encontró una excusa para quedarse cerca del pase de cocina. Eric estaba preparando verduras para la preparación de la tarde. Sus movimientos son económicos y elegantes. Pero Simón notó cómo la mandíbula del joven cocinero se apretaba cada vez que Rudy daba órdenes. Cómo se tensaron sus hombros cuando el jefe de cocina criticó su trabajo. Así no es como hacemos las cosas aquí, universitario. Rudy se burló de Eric durante un intercambio. Este no es un restaurante elegante. Nos movemos rápido y barato.
Los nudillos de Eric se abrieron alrededor del mango de su cuchillo, pero simplemente asintió y continuó trabajando. Simón sintió que una extraña sensación de protección lo invadía. Algo en la tranquila dignidad de Eric frente a la hostilidad de Rudy despertó recuerdos de sus primeros días en el negocio de los restaurantes. Esa noche, después de terminar su turno, Simon se sentó en su oficina en casa con su computadora portátil abierta, sumergiéndose profundamente en los antecedentes de Eric Dane. Lo que encontró le heló la sangre. Eric no siempre había sido cocinero en un restaurante de un pueblo pequeño. Hace 5 años, era la estrella en ascenso de Meridian, un prestigioso restaurante de la ciudad. Los críticos gastronómicos lo habían llamado un prodigio culinario y el futuro de la cocina estadounidense. Su plato estrella, una bisque de langosta deconstruida, le había valido una nominación al premio James Beard a los 26 años. Luego vino el escándalo. 37 personas enfermaron por intoxicación alimentaria grave después de cenar en Meridian. La investigación del Departamento de Salud apuntó a camarones contaminados en la mezcla de mariscos característica de Eric. Los medios de comunicación lo habían crucificado. Las fotografías de él saliendo del juzgado llenaron las portadas de los periódicos. Su reputación se desmoronó de la noche a la mañana. Pero a medida que Simon leía más profundamente los artículos de noticias archivados, algo no cuadraba. Eric mantuvo su inocencia durante toda la investigación, alegando que nunca había manipulado el lote de camarones en cuestión. Sus protestas cayeron en oídos sordos. La empresa matriz del restaurante necesitaba un chivo expiatorio, y Eric encajaba perfectamente. Simón se reclinó en su silla de cuero. Piezas de un rompecabezas comenzando a formarse en su mente. Un talentoso chef destruido por un escándalo de seguridad alimentaria, ahora trabaja bajo un alias en un pequeño restaurante. Pero había más en esta historia. Podía sentirlo en sus huesos. A la mañana siguiente, Simon regresó a Maple Row disfrazado de repartidor y observó a Eric con nuevos ojos. El joven llegó temprano, siempre el primero en la cocina. Revisó metódicamente cada ingrediente, probando con su nariz su frescura y con los dedos buscando signos reveladores de descomposición. Fue el comportamiento de alguien que había aprendido por las malas que la reputación podía destruirse con un solo plato contaminado. Pero a medida que Simon observaba más de cerca la dinámica de la cocina, comenzó a notar patrones perturbadores. Rudy tenía la costumbre de mover los ingredientes cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. La leche caducada desaparecía de un refrigerador para luego reaparecer en otro. Los productos cuestionables volvían a las estaciones de preparación después de que Eric los había dejado a un lado. Lo más inquietante de todo era la forma en que Rudy observaba a Eric trabajar, no con la mirada de un supervisor, sino con la mirada calculadora de un depredador evaluando a su presa. Simon había construido su negocio basándose en el instinto, y cada instinto gritaba que algo andaba terriblemente mal en su cocina. Mientras se preparaba para partir esa segunda noche, Simon escuchó a Eric hablando por teléfono en el callejón detrás del restaurante. La voz del joven era tensa y desesperada. «Sé que estoy atrasado otra vez con el alquiler, mamá». Eric decía, «pero no puedo seguir corriendo. Nunca he estado tan lejos de la ciudad, y quizá aquí, pueda empezar de nuevo. Quizá aquí nadie reconozca el nombre». El corazón de Simón se encogió. Este joven destrozado, escondido a plena vista, de alguna manera había encontrado el camino a Maple Row. Pero la pregunta seguía siendo, ¿Eric Dane era una víctima en busca de redención o había algo más siniestro en juego? Mientras Simon conducía hacia su casa esa noche, no podía quitarse la sensación de que la llegada de Eric a su restaurante no era una coincidencia. Mañana decidió investigar más a fondo porque, si sus instintos estaban en lo cierto, la corrupción en su cocina era más profunda que las malas críticas y las quejas de los clientes. El juego apenas comenzaba y Simon Cross no tenía idea de lo mucho que había en juego. La tercera mañana de la operación encubierta de Simon amaneció gris y húmeda,
a juego con la tensión que parecía impregnar cada rincón de la cocina de Maple Rose. Simon llegó temprano y se ubicó en la estación de café, donde podía observar la preparación del desayuno sin parecer intrusivo. La rutina familiar de la prisa matutina estaba a punto de dar un giro que lo cambiaría todo. Especial de la mañana para la mesa 12, llamó Margie, deslizando el ticket del pedido por el pase. El famoso plato especial de la mañana de Maple Row, 2 huevos estrellados, tocino cortado grueso, papas fritas y tostadas, había sido el plato estrella del restaurante durante más de una década. Simón lo había comido innumerables veces en su oficina, sin cuestionar nunca su preparación. Eric se dirigió hacia la estación de huevos, rompiendo cáscaras con eficiencia practicada. Pero cuando alcanzó la caja, Simon vio que la expresión del joven cocinero cambiaba. La nariz de Eric se arrugó casi imperceptiblemente y levantó un huevo hacia la luz que entraba por la ventana de la cocina. Lo que vio lo dejó paralizado. «Estos huevos están malos», anunció Eric, y su voz cortó el parloteo de la cocina como una cuchilla. «Mira esto. La parte blanca está turbia y huele mal». La cabeza de Rudy se levantó de repente de la parrilla y su rostro se oscureció de inmediato. «¿Qué dijiste?» «Los huevos», repitió Eric, levantando el cartón. «Están malcriados. No podemos servir esto a los clientes». Simón sintió que su pulso se aceleraba. Desde su posición privilegiada, podía ver a otros miembros del personal intercambiando miradas nerviosas. Claramente no era la primera vez que ocurría esta conversación. «No te corresponde tomar esa decisión, universitario». Rudy gruñó, abandonando su puesto y caminando hacia Eric. «He estado dirigiendo cocinas desde antes de que se pudiera sostener una espátula. Esos huevos están bien una vez cocinados. El calor lo mata todo. La seguridad alimentaria no funciona así». Eric respondió con voz cada vez más fuerte. «No es posible eliminar ciertos tipos de contaminación bacteriana cocinando. Estos huevos podrían llevar a alguien al hospital». La cocina quedó en silencio, salvo por el chisporroteo del tocino en la parrilla. Simón observó paralizado cómo el enfrentamiento se intensificaba. Este era el momento que había estado esperando. La grieta en la fachada que revelaría lo que realmente estaba sucediendo en su cocina. «Escucha, pedazo de basura arrogante». La voz de Rudy se redujo a un susurro amenazante. «¿Crees que porque fuiste a una elegante escuela culinaria sabes más que yo? He mantenido este lugar en funcionamiento mientras primadanas como tú iban y venían. ¿Cocinarás esos huevos o buscarás otro trabajo?» La mandíbula de Eric se tensó y Simon vio que algo cambiaba en los ojos del joven. Una chispa del fuego que una vez lo convirtió en una estrella culinaria. «No», dijo Eric con firmeza. «No serviré comida contaminada». Otra vez no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. La mente de Simon regresó a los artículos que había leído sobre la caída de Eric. Otra vez no. ¿Qué significa eso? De nuevo. Los ojos de Rudy brillaron con interés malicioso. «Ah, es cierto. Eres el chef que envenenó a toda esa gente de la ciudad y ahora quieres darme un sermón sobre seguridad alimentaria». Eric palideció, pero no se echó atrás. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos en la cocina. Empezó a hablar, y su voz resonó en cada rincón del restaurante. «¿Quieres saber sobre seguridad alimentaria?», gritó Eric lo suficientemente alto como para que los clientes lo oyeran. «Mira por esta cocina. La leche de ese refrigerador caducó hace 3 días, pero todavía se usa para hacer crema para café. La carne molida en la parrilla ha estado a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Hay moho creciendo en el queso en el refrigerador, y te he visto rasparlo y usarlo de todos modos». Las conversaciones en el comedor comenzaron a apagarse a medida que los clientes se esforzaban por escuchar. Simón sintió que se le encogía el estómago mientras Eric continuaba con su devastador catálogo. Las tablas de cortar no han sido desinfectadas adecuadamente en semanas.
La contaminación cruzada ocurre todos los días porque nadie sigue los protocolos adecuados. ¿Y esos huevos? Eric volvió a levantar la caja. Habían estado sentados en un refrigerador roto Dios sabe cuánto tiempo. El indicador de temperatura está roto, pero nadie se molesta en arreglarlo porque es más barato servir comida cuestionable y esperar que nadie se enferme. La cara de Rudy se puso morada de rabia. «¿Ya terminaste aquí?», gritó. «Empaca tus cuchillos y sal de mi cocina». «¿Tu cocina?». Eric se rió amargamente. «Esta no es tu cocina. Es una pesadilla del departamento de salud a punto de suceder. Y no me iré hasta terminar lo que vine aquí a hacer». Simón no lo soportó más. Contra todos los instintos que le gritaban que mantuviera su cobertura, dio un paso adelante y recogió uno de los huevos que Eric había rechazado. La concha se sentía ligeramente viscosa en sus manos. Y cuando lo rompió en un tazón, el olor lo golpeó inmediatamente. Un hedor sulfuroso y podrido que le hizo llorar. «Jesucristo», susurró Simón, olvidando por un momento su personaje de repartidor. «Mira». Eric se giró para dirigirse a toda la cocina, con la voz quebrada por la emoción. «Esto es lo que he estado intentando evitar. Por eso he mantenido la boca cerrada durante semanas, esperando que las cosas cambiaran. Pero no puedo permitir que envenenen a gente inocente. Otra vez no. No seré responsable de otro brote». La cocina se sumió en el caos. Algunos empleados asintieron, por fin encontrando el valor para expresar sus preocupaciones. Otros parecían aterrorizados, como si temieran represalias. Pero Simon solo tenía ojos para Eric, que permanecía en el centro de la tormenta como un hombre que finalmente había encontrado su redención. A medida que los clientes empezaban a levantarse de sus mesas y se dirigían a la salida, Simon se dio cuenta de que ese momento definiría no solo el futuro de Eric, sino el destino del propio Maple Road Diner. El caos en el comedor solo se calmó cuando Simon dio un paso al frente, aún con su disfraz de repartidor, y se acercó sigilosamente a Eric cerca de la salida trasera. El joven chef estaba apoyado contra la pared de ladrillo, con las manos temblorosas mientras encendía un cigarrillo. «Eso requiere agallas», dijo Simon en voz baja, bajando su voz áspera y falsa por un instante. Eric miró hacia arriba, sobresaltado. «No debería haberlo perdido así. Ahora estoy desempleado otra vez». Dio una larga calada, con la mirada perdida. «Pero no podía permitir que volviera a suceder. No puedo ser responsable de que la gente se enferme». «Hiciste lo correcto», le aseguró Simon, mientras su mente ya estaba llena de planes. «Créeme en eso». Esa noche, Simon estaba sentado en su oficina en casa, rodeado de carpetas Manila, señales de monitores de seguridad y facturas de proveedores esparcidas por su escritorio de caoba. Si Eric tenía razón sobre los problemas sistémicos en su cocina, habría evidencia en alguna parte. Solo había que saber dónde mirar. Las imágenes de seguridad contaron una historia inquietante. Simon había instalado cámaras en toda la cocina hacía 2 años por motivos de seguro, pero rara vez revisaba las transmisiones. Ahora, al observar semanas de material y avanzar rápidamente, vio patrones que le hicieron hervir la sangre. Allí estaba Rudy llegando temprano cada mañana, moviendo los productos vencidos de la pila de rechazos al inventario activo. Allí estaba de nuevo, cambiando las etiquetas de fecha de los cartones de leche y los paquetes de carne. Lo más condenatorio de todo es que Simon vio a Rudy colocar deliberadamente ingredientes en mal estado en las estaciones de preparación de otros cocineros y luego descubrirlos durante periodos de mucha actividad, usando los incidentes para justificar el despido de cualquiera que desafiara su autoridad. Los registros de los proveedores fueron aún más reveladores. Facturas fantasmas de productos que nunca fueron entregados. Doble facturación por artículos que llegaron estropeados pero que fueron aceptados de todos modos. Acuerdos de soborno con proveedores que suministraban ingredientes de calidad inferior a precios elevados. Rudy había convertido Maple Rose Kitchen en su alcancía personal, y Simon había sido demasiado confiado para darse cuenta.
Pero el descubrimiento más escalofriante se produjo cuando Simon comparó los registros de empleo. En los últimos 3 años, 12 cocineros talentosos fueron contratados y posteriormente despedidos. Cada despido siguió el mismo patrón. El cocinero expresaría sus preocupaciones sobre la seguridad o calidad de los alimentos. Y de repente se les encuentra con ingredientes vencidos en su estación o se les acusa de alguna otra violación. Marcus Williams fue despedido por dejar un pollo crudo descubierto, aunque las imágenes de seguridad mostraban a Rudy colocándolo allí. Sarah Chin fue despedida por utilizar productos lácteos vencidos a pesar de su historial documentado de verificar todas las fechas de vencimiento. James Rodríguez fue despedido por contaminación cruzada, pero las cámaras mostraron claramente a Rudy contaminando su tabla de cortar fuera de horario. El patrón era tan consistente que no podía ser una coincidencia. Rudy no solo estaba tomando atajos en materia de seguridad alimentaria. Eliminaba sistemáticamente a cualquiera que pudiera exponer su operación. Simon cogió su teléfono y marcó el número que había encontrado en los archivos de empleo. Después de 3 timbres, una voz de mujer respondió: «Hola, soy Sarah Chin». «Señorita Chin, soy Simon Cross. Soy el dueño de Maple Road Diner. Quería hacerle algunas preguntas sobre su tiempo trabajando allí». Hubo una larga pausa. «Firmé un acuerdo de confidencialidad. No llamo como abogado de tu exjefe», dijo Simon con cautela. «Te llamo como alguien que piensa que estabas equivocado». Otro hizo una pausa entonces. «¿Qué deseas saber? Cuéntame sobre el día que te despidieron». La historia de Sarah se desarrolló como una pesadilla. Ella había sido una de las cocineras más meticulosas que Rudy había supervisado, siempre revisando las fechas, siempre siguiendo los protocolos. Pero cuando empezó a cuestionar la frescura de los mariscos que le entregaban, las cosas cambiaron. Empezó a observarme como un halcón. Sarah explicó. Entonces, una mañana, llegué y encontré crema vencida en mi estación de preparación. Nunca había visto esos contenedores antes. No estaban allí cuando me fui la noche anterior. Pero Rudy actuó como si me hubiera pillado con las manos en la masa. Dijo que estaba tratando de envenenar a los clientes igual que aquel chef del escándalo de la ciudad. El agarre de Simon sobre el teléfono se hizo más fuerte. Mencionó específicamente a Eric Deine, no por su nombre, pero siguió mencionando el caso de intoxicación alimentaria. Dijo que no permitiría que su cocina fuera manejada por cocineros descuidados que preparaban la comida a cambio de un sueldo. Fue extraño, como si estuviera obsesionado con ello. Después de terminar la llamada, Simon se quedó mirando sus notas, piezas de un rompecabezas más grande que comenzaban a formarse. La obsesión de Rudy con el escándalo de la ciudad no fue casual. Tenía que haber una conexión. Encontró artículos de noticias sobre el restaurante Meridian y el brote de intoxicación alimentaria que destruyó la carrera de Eric. La empresa matriz propietaria de Meridian era Harwell Hospitality Group. Los dedos de Simon volaron sobre el teclado, profundizando en los registros corporativos. Allí estaba, enterrado en la sección de empleo del sitio web de Harwell de hace 5 años. Rudy Martínez figura como jefe de cocina en el restaurante hermano de Meridian, Coastal Kitchen. Había trabajado para la misma empresa que echó a Eric debajo del autobús. Pero había más. Según los registros, Rudy había sido despedido de Coastal Kitchen solo 3 meses después de que estallara el escándalo de Meridian. Los motivos esgrimidos fueron mala conducta grave y violación de los protocolos de seguridad alimentaria. Simon se reclinó en su silla y el alcance total de la conspiración quedó claro. Rudy no había elegido a Eric al azar en Maple Road. Lo había seguido hasta aquí. El hombre que podría haber sido responsable de la contaminación original que destruyó la carrera de Eric ahora estaba tratando de terminar el trabajo destruyendo su segunda oportunidad de redención. A la mañana siguiente, Simon hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue para Eric, pidiéndole que se reunieran en privado esa tarde. El segundo fue para un investigador privado que había contratado para verificar los antecedentes de posibles socios comerciales.
Necesito que investigues todo lo que puedas sobre el caso de intoxicación alimentaria del restaurante Meridian de hace 5 años, ordenó Simon. En concreto, quiero saber sobre un chef llamado Rudy Martínez y su papel en la contaminación. Cuando Simon colgó el teléfono, sintió que una fría determinación se apoderaba de él. Eric Dane había estado luchando esta batalla solo durante 5 años, cargando con el peso de un crimen que no cometió. Pero ahora tenía un aliado, uno con los recursos y la motivación para descubrir la verdad. La lucha por el alma de Maple Rose estaba a punto de comenzar en serio. Simon eligió Riverside Park para la reunión, un lugar tranquilo con vista al río donde no serían escuchados. Eric llegó exactamente a la hora indicada. Su chaqueta de chef fue reemplazada por una chaqueta de cuero desgastada y unos jeans. El joven parecía exhausto. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. Aprecio que quieras ayudar, dijo Eric mientras se sentaban en un banco desgastado. Pero no hay nada que puedas hacer. Esto siempre pasa. Hablo, me despiden y el ciclo vuelve a empezar. ¿Qué pasaría si te dijera que esto no fue casualidad? Preguntó Simon, abandonando por completo su personaje de repartidor. ¿Qué pasaría si te dijera que Rudy Martínez te ha estado buscando específicamente a ti? La cabeza de Eric se levantó de golpe y la confusión se reflejó en su rostro. ¿De qué estás hablando? ¿Y quién eres realmente? No eres un conductor de reparto. Simón respiró profundamente. Mi nombre es Simon Cross. Soy dueño de Maple Road Diner. El color desapareció del rostro de Eric. Tú eres el dueño. Entonces, ¿por qué estás? Porque mi restaurante se estaba muriendo y necesitaba saber por qué. Pero ya no se trata de malas críticas. Eric. Esto se trata de ti. Simón se inclinó hacia adelante y su voz era intensa. Rudy Martínez trabajó para Harwell Hospitality Group hace 5 años. La misma empresa que era propietaria del restaurante Meridian. Eric se levantó bruscamente y caminó hacia la orilla del río. Eso es imposible. Lo habría reconocido. Trabajó en Coastal Kitchen, el restaurante hermano de Meridian. Lo despidieron 3 meses después de que estallara oficialmente su escándalo por violaciones a la seguridad alimentaria. Simon observó cómo los hombros de Eric se tensaban. Cuéntame qué pasó realmente esa noche en Meridian. La verdad esta vez. Eric se quedó en silencio durante tanto tiempo que Simon pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más que un susurro. No manipulé los camarones esa noche. Eso fue lo que le repetí a todo el mundo, pero nadie me escuchaba. Eric se volvió hacia Simon con la mirada perdida. El lote contaminado provino de un envío especial que llegó durante mi hora de cena. Estaba en la sala de profesores tomando mi primer descanso en 14 horas. Cuando regresé, alguien más ya estaba preparando los camarones. ¿OMS? Eso es todo. Nunca lo supe. La cocina era un caos esa noche. Estábamos organizando una fiesta privada para 200 personas, además del servicio de cena habitual. Había personal temporal y cocineros prestados de otros restaurantes del grupo. Las manos de Eric se apretaron en puños. Pero yo firmé ese plato como chef ejecutivo. Mi nombre, mi reputación, mi responsabilidad. Simón sintió que las piezas encajaban en su lugar. Los cocineros prestados provenían de otros restaurantes de Harwell, incluido Coastal Kitchen. Eric confirmó. Pero cuando el Departamento de Salud investigó, todos ya se habían dispersado y regresado a sus restaurantes de origen. Yo era la única constante, la única a la que podían culpar. ¿Alguna vez sospechaste de un sabotaje? Eric se rió amargamente. Por supuesto que lo hice. ¿Pero quién me iba a creer? ¿Un chef desesperado que intenta salvar su carrera con teorías de conspiración? La evidencia era clara. Camarones contaminados en mi plato estrella. Mi nombre en las hojas de preparación. Mi responsabilidad. Simon se puso de pie y se unió a Eric en el borde de la W. ¿Qué pasaría si te dijera que Rudy ya hizo esto antes? No solo para ti,
sino para al menos otros 12 cocineros durante los últimos 3 años. Él planta ingredientes contaminados y luego los descubre. Es su movimiento característico. ¿Estás diciendo él? La voz de Eric se fue apagando a medida que la implicación se asimilaba. Estoy diciendo que Rudy Martínez destruyó tu carrera hace 5 años y ha estado perfeccionando su técnica desde entonces. No eres solo otra víctima, Eric. Eres el prototipo. El primer trabajo de estructura exitosa que le enseñó cómo eliminar amenazas a su operación. Eric se hundió en el banco, con la cabeza entre las manos. Todos estos años pensé que era mi culpa. Incluso cuando sabía que no había manipulado esos camarones, pensé que tal vez me había perdido algo. No se supervisó adecuadamente. Llevo 5 años cargando con esa culpa. La investigación fue una farsa. Simon continuó. Harwell necesitaba un chivo expiatorio para proteger su reputación y evitar demandas. Eras conveniente, joven, ambicioso, fácil de pintar como imprudente. ¿Pero qué pasa si el verdadero culpable ya estaba trabajando para ellos? ¿Por qué lo haría Rudy? Eric preguntó. ¿Qué ganó? Fuerza. Control. Quizás te vio como competencia. O tal vez ya estaba tomando atajos y sabía que eventualmente lo expondrías. Simon volvió a sentarse al lado de Eric. Pero esto es lo que creo que realmente sucedió. Creo que Rudy ya estaba haciendo estafas en Coastal Kitchen. Sacar dinero con ingredientes de baja calidad que funcionan. Usted representaba todo lo legítimo del mundo culinario y él no podía arriesgarse a que usted descubriera su operación. Eric miró hacia arriba y por primera vez, Simon vio algo más que derrota en sus ojos. Una chispa de ira, de esperanza. ¿De verdad crees que me tendió una trampa? No lo creo, Eric. Lo sé y lo puedo demostrar. Simon sacó su teléfono y le mostró a Eric fotos de las imágenes de seguridad. Esto es lo que lleva haciendo 3 años en mi restaurante. Los mismos patrones, los mismos métodos. Fuiste el paciente cero de su carrera de sabotaje. Eric estudió las imágenes y apretó la mandíbula. Ha destruido tantas vidas. Pero no el tuyo. Ya no. Simón se puso de pie y le extendió la mano a Eric. Ayúdame a derrotarlo. Ayúdame a conseguir justicia para todos aquellos a quienes ha lastimado, incluyéndote a ti. Eric miró la mano extendida de Simon por un largo momento, luego la agarró con firmeza. ¿Qué necesitas que haga? 3 días después, Simon Cross se encontraba en su oficina real encima de Maple Road Diner, observando la preparación de la mañana a través de cámaras ocultas recién instaladas. El equipo le había costado $5,000 y una noche sin dormir instalándolo, pero valdría cada centavo atrapar a Rudy en el acto. Eric había regresado a trabajar después de que Simon interviniera personalmente, afirmando que el joven cocinero merecía una segunda oportunidad a pesar de las vehementes protestas de Rudy. La reacción del jefe de cocina ante la reincorporación de Eric había sido reveladora. No solo enojo, sino pánico. Rudy sabía que su operación era vulnerable. Con Eric de regreso en la cocina, la primera fase es la emoción. Simon habló por teléfono mientras miraba la transmisión de la cocina. Eric estaba en su estación revisando metódicamente cada ingrediente como siempre lo hacía. Pero hoy, su vigilancia tenía un propósito diferente. La trampa era elegante en su simplicidad. Simon había pasado la noche anterior colocando estratégicamente ingredientes vencidos en los mismos lugares donde Rudy normalmente escondía su evidencia plantada, detrás del congelador industrial, en el fregadero de preparación que rara vez se usaba y que estaba escondido dentro de cajas de suministros de respaldo. Los huevos contaminados eran la pieza central almacenada en una caja etiquetada con la fecha de ayer, pero en realidad habían expirado hacía más de una semana. Él está haciendo su movimiento. Simon le susurró algo a Eric en su teléfono, que llevaba un auricular casi invisible. A través de la cámara, Simon vio a Rudy mirar nerviosamente a su alrededor antes de acercarse al escondite oculto de huevos podridos. Todo tenía que parecer natural. Eric continuó con su trabajo de preparación,
aparentemente ajeno a los movimientos de Rudy. Pero Simon podía ver la tensión en los hombros del joven chef, la forma en que su cuchillo se movía con precisión mecánica, mientras su atención se centraba en su visión periférica. Rudy recuperó los huevos caducados y, tal como Simon había predicho, comenzó a moverse hacia la estación de Eric. Se practicó el método del jefe de cocina. Esperó un momento cuando Eric se apartó para tomar los suministros, luego rápidamente colocó el cartón contaminado entre los ingredientes de Eric. «Lo tengo». Simón respiró, observando cada detalle capturado en alta definición por 3 ángulos de cámara diferentes. Pero Rudy no había terminado. Simon observó fascinado cómo el chef corrupto comenzaba a organizar la escena, colocando las hojas de preparación de Eric cerca de los huevos, asegurándose de que sus huellas dactilares estuvieran en el cartón. Fue una clase magistral y una plantación de evidencia, refinada a través de años de práctica. Comenzó la hora punta de la mañana y Simon bajó al comedor, volviendo a ponerse el disfraz de repartidor una última vez. Se posicionó en la estación de café, con el corazón palpitando mientras esperaba la inevitable confrontación. «Especial de la mañana para la mesa 6», llamó Margie, deslizó el ticket por el pase. Eric se dirigió a su estación, siguiendo el guión que habían ensayado. Extendió la mano hacia el cartón de huevos que Rudy había plantado, luego se detuvo. Su actuación fue perfecta cuando descubrió el contenido estropeado. «Estos huevos están podridos», anunció Eric, y su voz se escuchó claramente por toda la cocina hasta el comedor. Rudy se abalanzó de inmediato. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado preparada. «¿Qué quieres decir con podrido? Esos son huevos frescos». «Míralos», insistió Eric, sosteniendo un huevo hacia la luz. El contenido estaba claramente separado y el olor era inconfundible. «Estos han estado en un refrigerador roto durante días». «Eso es imposible», gruñó Rudy. Pero Simón podía ver el cálculo en sus ojos. «A menos que alguien esté intentando sabotear esta cocina». Se giró para mirar a Eric directamente, tal como tú saboteaste a Meridian hace 5 años. La cocina quedó en silencio. El rostro de Eric palideció, pero se mantuvo firme. «Nunca he saboteado nada. 37 personas sufrieron intoxicación alimentaria por tu culpa». Rudy continuó alzando la voz. «Y ahora estás intentando hacerlo de nuevo, plantando huevos podridos para hacerme parecer incompetente». «No planeé nada», respondió Eric con voz firme a pesar de la acusación. «Pruébalo», desafió Rudy. «Muéstrame tus hojas de preparación de ayer. Muéstrame cuando revises estos huevos». Era el momento que Simón había estado esperando. Rudy estaba siguiendo su patrón habitual a la perfección, construyendo un caso contra Eric usando evidencia plantada y discrepancias temporales fabricadas. «Puedo hacerlo mejor», dijo Simon, dando un paso al frente y quitándose el disfraz por completo. Sacó su teléfono y lo conectó a la pantalla inalámbrica de la cocina que normalmente mostraba los pedidos. «Puedo mostrarles a todos exactamente lo que pasó». La cocina estalló en confusión cuando el personal reconoció a su dueño. El rostro de Rudy palideció. «Señor Cruz, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué vas vestido como un repartidor?» Simón sonrió fríamente. «Porque quería ver qué pasa realmente en mi cocina cuando no estoy. Y lo que encontré fue muy interesante». La pantalla cobró vida y mostró las imágenes de seguridad de esa mañana. Cada miembro del personal, cada cliente que se había reunido en la cocina para observar la conmoción, podía ver a Rudy recuperando los huevos caducados de su escondite. «Esta grabación te muestra plantando huevos contaminados en la estación de Eric», anunció Simon mientras su voz se escuchaba por todo el restaurante. Pero eso no es todo. Se reprodujeron más imágenes. Semanas de evidencia que muestran el sabotaje sistemático de Rudy, su manipulación de las fechas de vencimiento, su contaminación deliberada de las áreas de preparación de otros cocineros. «Damas y caballeros», Simón se dirigió a la multitud atónita. «Conozca a Rudy Martínez, el hombre que ha estado envenenando sistemáticamente la integridad de este restaurante durante 3 años.
Y hace 5 años, destruyó la carrera de un chef inocente utilizando exactamente los mismos métodos. Rudy se apoyó contra el mostrador de preparación, atrapado. No puedes probar nada, esas imágenes podrían ser manipuladas, ¿no? Simón sacó una carpeta llena de documentos. Porque también tengo facturas de proveedores que muestran entregas fantasmas, violaciones del Departamento de Salud que usted encubrió y el testimonio de 12 exempleados a quienes incriminó y despidió. La compostura del jefe de cocina finalmente se quebró. No lo entiendes, este negocio es despiadado. Todo el mundo toma atajos. Yo solo. Acabas de destruir vidas para proteger tu empresa criminal. Simón terminó. Eric Dane nunca manipuló camarones contaminados en Meridian. Lo hiciste. Estabas trabajando allí esa noche como personal prestado de Coastal Kitchen. Y saboteaste su plato estrella igual que has saboteado todo lo demás que has tocado. Eric dio un paso adelante, su voz fuerte y clara. Se acabó, Rudy. Ya no habrá más personas inocentes que sufran a causa de vuestra avaricia. Mientras las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, Simon las había llamado antes de comenzar su revelación. Rudy Martínez finalmente comprendió que su reinado de terror culinario había llegado a su fin. 6 meses después, Simon Cross se encontraba en el mismo lugar donde había ido de incógnito por primera vez. Pero todo había cambiado. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas limpias y relucientes sobre las relucientes superficies de acero y las impecables estaciones de preparación. El olor acre de grasa y desesperación había sido reemplazado por la sinfonía aromática de hierbas frescas, ingredientes de calidad y excelencia culinaria. «Orden lista», gritó Eric desde el paso, con voz segura y clara. La transformación fue notable. Había desaparecido el hombre atormentado y destrozado que se había escondido en las sombras. En su lugar estaba Eric Dane, el chef ejecutivo, con su bata blanca impecable y luciendo el título bordado que había ganado con talento y reivindicación. La atención de los medios tras el arresto de Rudy fue intensa, pero en última instancia redentora. Las estaciones de noticias locales recogieron la historia primero, luego los periódicos regionales y finalmente las revistas gastronómicas nacionales. El chef que expuso la conspiración leyó el titular en Culinary Arts Weekly. Food Network había llamado 2 veces, interesado en presentar la historia de resiliencia y redención de Eric. Pero la verdadera victoria no estuvo en los titulares. Fue en el comedor donde todas las mañanas se llenaron de clientes que venían no solo por la comida sino para apoyar a un negocio que había elegido la integridad por sobre las ganancias. El chef Eric llamó a Margie, quien había sido ascendida a gerente de piso después de su lealtad durante la crisis. La mesa 12 quiere felicitarte por el especial de la mañana. Simon sonrió mientras observaba a Eric salir de la cocina para hablar con los clientes. El nuevo especial de la mañana. El plato estrella de Eric, que incluía huevos frescos de granja, tocino artesanal y papas fritas caseras con hierbas de su propio jardín, se había vuelto legendario en la comunidad. Los críticos gastronómicos de 3 ciudades vecinas habían viajado hasta Maple Road solo para experimentar lo que llamaron cocina honesta elevada a la categoría de arte. La renovación le había costado a Simon casi $50,000, pero cada centavo había valido la pena. Nuevos sistemas de refrigeración con monitoreo digital, ventilación de nivel profesional, áreas de preparación ampliadas, y lo más importante, una revisión completa de los protocolos de seguridad alimentaria. Eric había diseñado él mismo los nuevos sistemas, creando una cocina que nunca más permitiría la contaminación ni los atajos. El señor Cross Sarachin se acercó a su mesa, vistiendo la chaqueta de sous chef que Eric le había ofrecido personalmente. Ella era una de los 4 exempleados que habían regresado después de la exposición de Rudy, con su reputación restaurada y sus habilidades nuevamente recuperadas. El chef Eric quiere saber si estás listo para la reunión de personal. Simon asintió y siguió a Sara al comedor privado donde se había reunido todo el equipo de Maple Road. Actualmente contamos con 18 empleados, el triple que en la época de Rudy,
todos cuidadosamente elegidos no solo por sus habilidades, sino por su compromiso con los valores que Eric y Simon habían establecido. Antes de comenzar, Eric comenzó su voz con la autoridad de alguien que se ha ganado el respeto a través de la adversidad. Quiero agradecer a todos por hacer de este lugar lo que es. Hace 6 meses, Maple Row estaba muriendo. Hoy en día, no solo estamos sobreviviendo. Estamos estableciendo el estándar de lo que debe ser un restaurante. Los aplausos llenaron la sala, pero Eric levantó la mano para pedir silencio. Pero el éxito no significa nada si olvidamos por qué estamos aquí. No solo servimos comida. Estamos sirviendo a la confianza. Cada plato que sale de esta cocina lleva nuestra promesa de que nunca comprometeremos la calidad, la seguridad ni la integridad. Simon sintió que su pecho se hinchaba de orgullo al ver a su chef ejecutivo dirigirse al equipo. El joven destrozado que llegó con referencias de Forge y una esperanza desesperada se había convertido en un líder, un mentor y el alma de un restaurante renacido. El Departamento de Salud nos dio ayer una puntuación perfecta. Eric continuó, sacando un certificado enmarcado. Pero lo más importante es que en 6 meses no hemos tenido ninguna queja, ningún incidente ni ningún compromiso. Eso no es suerte, es dedicación. Más tarde, cuando la hora del almuerzo se calmó, Simon y Eric estaban juntos en la cocina que una vez había sido un campo de batalla, pero que ahora era un santuario de excelencia culinaria. ¿Algún arrepentimiento? Simon preguntó, mirando a su chef revisar las hojas de preparación con la misma atención meticulosa que alguna vez lo había convertido en un blanco. Eric sonrió y la mirada angustiada desapareció por completo de sus ojos. ¿Acerca de? Ser incriminado, perder 5 años de mi vida o ver a un criminal destruir las carreras de otras personas. Buen punto, rió Simon. En realidad, no me arrepiento, dijo Eric con seriedad. Si nada de eso hubiera sucedido, nunca habría aprendido lo que es la verdadera fuerza. Nunca hubiera descubierto que a veces lo peor que te puede pasar es en realidad una preparación para lo mejor. A través de la ventana de la cocina, podían ver a la multitud que esperaba para almorzar. Familias, gente de negocios, entusiastas de la comida que habían conducido durante horas solo para experimentar en que se había convertido Maple Row. En la cabina de la esquina estaba sentado un joven cocinero de un restaurante vecino, con un cuaderno en la mano, tomando notas detalladas sobre las técnicas de Eric. La semana pasada, Eric comenzó a asesorar a jóvenes chefs, enseñándoles no solo habilidades culinarias, sino también la importancia de la integridad en el mundo culinario. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Eric preguntó, ajustándose el cuello de su chaqueta de chef con evidente orgullo. ¿Qué es eso? La condena de Rudy fue noticia nacional en la industria alimentaria. Todo chef que alguna vez fue incriminado o incluido en la lista negra por directivos corruptos ahora tiene esperanza. No solo salvamos Maple Row. Iniciamos un movimiento. Simon asintió, comprendiendo que su victoria se extendía mucho más allá de las paredes de su restaurante. En una industria a menudo plagada de abuso de poder y explotación del talento, habían demostrado que la verdad y la integridad podían triunfar sobre la corrupción y la avaricia. Mientras el sol de la tarde pintaba vetas doradas en el suelo de la cocina, Simon Cross y Eric Dane permanecieron juntos. Propietario y chef, mentor y protegido. 2 hombres que descubrieron que a veces las victorias más significativas no provienen de evitar el fracaso, sino de transformarlo en algo hermoso.